Es decir, que es fantástico, un proyecto de nación en donde la mayoría de la nación resulta un lastre. ¿Cómo se le hace para tener una nación exitosa cuando la materia prima, que se supone debe de ser el centro de la nación, es vista por sus élites como algo casi insalvable? Sus proyectos de traer europeos y de las compañías colonizadoras, pues no funcionan. Si un europeo se quiere venir a América, pues se va a Estados Unidos. ¿Para qué se viene acá? Salvo la familia de Lombardo Toledano, que por alguna razón que todavía no entiendo, se vino, y alguno que otro despistado, mi abuelo también se vino por acá, yo no sé para qué, pero fueron muy poquitos. El grueso se va allá, al norte, con toda razón. Entonces la revolución no hace más que una virtud de lo que es una necesidad. Si no va a venir nadie, entonces vamos a decir que lo que está aquí sí vale la pena, porque si no, no tiene ningún sentido. Y se hace un proyecto en donde hay un orgullo un poco artificial, porque la verdad es, sobre todo cuando uno ve a la élite de la primera etapa de la revolución, que es norteña, cuando uno ve cómo trata el norte con los zapatistas, pues su orgullo indígena tiene límites muy claros. Es en realidad de dientes para afuera más que en la política efectiva, pero en fin, no importa. El punto es que como proyecto político, como proyecto de nación, y aquí un paréntesis, los proyectos casi siempre son eso, proyectos nunca se hacen realidad. Los norteamericanos sí lo hicieron, pero otros no los hacemos realidad nunca, pero tienen una enorme ventaja, son como una idea que da fuerza al presente lleno de defectos, lleno de cosas muy terribles, para pensar algo positivo y entonces hacer que el presente sea más ligero en función de una idea que no está concreta, no se puede concretar de entrada, pero que es como el combustible para irse hacia adelante, y creo que la revolución logró eso. Dio muchas ideas, al final las traicionó casi todas, pero mientras no las traicionaba del todo, porque las traicionó desde el principio, pero todavía quedaba por ahí la confianza de que bueno, por ahí la libramos. La encuesta de opinión, una de las primeras encuestas bien hechas de opinión pública que hicieron Almond y Verba en 5 países, tomaron un país periférico. Podían haber tomado, en realidad tenían docenas de países para hacer esta primera encuesta sobre cultura cívica que se hizo en, si mal no recuerdo, principios de los 60. El libro es The Civic Culture y está Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y nosotros. A nosotros nos tomaron porque éramos los más cerquita de Estados Unidos, entonces el pasaje de avión era lo más barato, entonces si tenían que agarrar a cualquiera, pues agarraron a México, pero llevaron a cabo una muy buena encuesta de opinión y lo que sale de allí es una gran confianza del mexicano medio en su propia sociedad y en su futuro. Está absolutamente consciente de que la corrupción llena todo, de que la forma democrática es forma, pero no es contenido, y sin embargo se mueve, sin embargo piensa que sí, el futuro vale la pena. Quisiera que se repitiera la encuesta ahora. Tengo la impresión de que ya la confianza ya no está tan grande. El siguiente proyecto de nación, ya no muy claro, lo pondría yo en el alemanismo, entre Ávila Camacho y Miguel Alemán. Es el proyecto de derecha de la revolución. El primer proyecto llega a su punto culminante con el cardenismo y allí la educación es bien importante. Y no solamente la educación formal, sino la educación técnica, pero la educación técnica desde el Politécnico hasta las estaciones experimentales agrícolas, en donde se daban apoyos muy simples al campesino, pero muy determinantes para poder mejorar en algo, aunque sea poquito, tanto a sus animales domésticos. Había sementales, había unas clases muy rudimentarias para mejorar las siembras, etcétera, pero ese era el México de ese momento.
Entonces tenía un gran gasto educativo y un gran gasto en tecnología para ese momento. Era tecnología agraria, simple, pero no tonta. Luego entramos en el proyecto de industrialización por la vía de sustitución de importaciones. Todavía el proyecto de Cárdenas era que la ciudad sirviera al campo, no el campo a la ciudad, como terminó siendo el caso muy claro. El siguiente, pues, se hace de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la posguerra, en medio de la Guerra Fría. México se concentra en sí mismo. Y en los 1960 el director del Banco Mundial hace una predicción: los grandes ganadores de fin del siglo XX serán 3. China, donde sí le dio al clavo, pero re bien. Rusia, bueno, URSS, donde no le dio al clavo para nada. Y México, donde tampoco le dio al clavo. O sea que el Banco Mundial se equivoca con más frecuencia de la que acierta. Pero lo que ocurre en ese momento es que se acuña el término del milagro mexicano. México creciendo al 6% promedio anual, teniendo un enorme crecimiento demográfico del 3%, quiere decir que su crecimiento real efectivo es del 3%. Desde 1982 a la fecha, ¿cuál es el crecimiento real efectivo de México? Ahí yo tengo con mis colegas del Colegio de México discusiones y no se ponen de acuerdo, pero más o menos me dicen que es menos del 1%. Entonces, en este momento del proyecto autoritario, populista del PRI, de una industrialización por la vía de la sustitución de importaciones, sí tiene éxito relativo. Y la educación el gasto en educación va en aumento, y las dos patitas de su educación superior, el poli y la universidad, son el centro de ese proyecto. Y lo de la alta cultura, bueno, el Estado se mete en todo y determina, da los subsidios, etcétera. La empresa privada tiene muy poco que hacer en eso, salvo en la educación primaria y secundaria privada, pero el TEC de Monterrey no es competencia para nadie. Las universidades privadas son muy pocas y ni se conocen realmente. Este proyecto, como todos sabemos, llega a su conclusión, quema todas sus energías y para 1982 se viene abajo de una manera estrepitosa. Hay algo parecido a lo de la Unión Soviética. Claro, uno era totalitario, el otro era autoritario, por eso el totalitario cayó como sapo, y haciendo un gran escándalo. Nosotros nos caímos también, sin más escándalo, pero nos caímos no solitos. Nos pusimos el pie solitos, caímos, no fue el imperialismo, no fueron los americanos, la idea de Lombardo de que todo lo malo que nos pasaba eran los americanos y todo lo bueno éramos nosotros. Pues no, creo que el proyecto cayó por sus propios defectos internos y por la estupidez, que esa también es un elemento, bueno, los americanos la tienen también, sin duda, pero es muy fuerte su proyecto y a pesar de la estupidez siguen adelante. Nosotros no. Entonces el siguiente proyecto nacional es el que nos ofrece Salinas. Es el último que hizo explícito su proyecto. Es un proyecto de emergencia. El neoliberalismo. El darle 180 grados el giro en relación a Estados Unidos. Y Estados Unidos es nuestro punto de referencia inevitable. Seremos latinoamericanos y hablaremos mucho de América Latina, pero ¿cuántos de nosotros conocen Brasil y cuántos Estados Unidos? ¿Cuántos tienen parientes en Brasil y cuántos tienen parientes en Estados Unidos? Los millones están en el norte. Y entonces lleva a que el proyecto nacional sea no la distancia relativa de Estados Unidos y la independencia relativa frente a Estados Unidos, sino la cercanía, la simbiosis
claro, a diferentes niveles, hay niveles. Nosotros estaríamos ocupando la parte más baja, pero esa era la idea central. Y nos la vendieron al punto que una buena parte de los mexicanos la aceptaron. La educación allí también tenía un papel importante porque no nos íbamos a fusionar con los Estados Unidos bien si no teníamos un salto cualitativo en la educación. Pero es ahí cuando se empieza a poner la educación superior en el sector privado. Ahí empieza a tomar unas dimensiones que no tenía antes. En el origen, en la colonia exitosa, la iglesia tenía la educación superior. Ellos eran la educación superior. Ahora ya no es la iglesia, aunque tampoco está afuera. Es el sector privado. Es el tiempo del TEC, que es también una universidad nacional, está en todos los estados. Tiene de 30 y tantos campus. En algunos estados tiene hasta 2, en el DF tiene 2, en el Estado de México, en todos lados. Entonces, esa es la universidad alternativa. No hace investigación, casi no hace investigación, pero sí crea sus licenciaturas y sus maestrías y alguno que otro doctorado, y está creando los cuadros que hoy se ven claritos en la administración. ¿Quién viene de la UNAM en la administración actual? En cambio, ¿quién viene del ITAM? ¿Quién viene del TEC? ¿Quién viene de esas universidades? Pues la mayoría. Ahora bien, en este nuevo proyecto que tiene un gran choque en el 94, que se cae y la promesa de crecimiento acelerado no se da, y la promesa de entrar al primer mundo, que esa era la parte medular, era la zanahoria del proyecto. Nos vamos por este lado y aquí está su zanahoria, vamos a ser del primer mundo. ¿Y cuántos mexicanos creyeron eso? Yo estaba francamente entre azorado y fascinado de ver a mis conciudadanos en 1990, 91, 92, realmente creyendo que iban al primer mundo. Y a veces me sentía predicando en el desierto. ¿Cómo no sean tal? No puede ser que vayamos al primer mundo. Esto no, los números no cuadran. La velocidad, además, tendría que ser una velocidad de términos astronómicos para que pudiéramos llegar tan rápido al primer mundo. Pero en fin, nos metieron a la OCDE, que citaron, Enrique citó algunas cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que era el sitio de los ricos. Y ahí estamos para hacer el ridículo, porque cada vez que nos comparan en la educación, que es uno de los indicadores en que siempre pone la OCDE a todos, nosotros tenemos el honroso, el privilegio de estar igual que Turquía. Somos los dos que no sabemos qué rayos hacemos allí. Entonces, para hacer que los demás se vean bien, nos ponen a nosotros. ¿Quién es el que no anda nada bien en matemáticas? Nosotros. ¿Quién no sabe ni su lengua nacional? Nosotros. Las comparaciones son humillantes y muy explicables. Entonces, en este proyecto actual, después del fracaso de Salinas, ya no se usa el lenguaje ampuloso, pero se sigue en ese proyecto. Ese es el único que tenemos. Pero ya quien lo maneja, el liderazgo político, no lo asume con orgullo, como sí lo asumió con orgullo el porfiriato, bueno, Juárez y su siguiente etapa, que es el porfiriato, y desde luego la revolución, y la parte de la posrevolución de derecha también lo asumió con cierto orgullo, ya no tanto. La derecha no tiene una legitimidad tan clara como el pasado para asumirlo y gritarlo y decirnos: este es mi proyecto, este es mi hijo muy amado en quien he puesto todas mis complacencias, el neoliberalismo. Pues no nos lo dice, pero lo hace. Y en estas circunstancias yo no tengo las cifras necesarias para
presentarlo ante ustedes, pero sí tengo las cifras norteamericanas. Bueno, algunas cifras tengo. En el número de maestros, por ejemplo, me llama enormemente la atención que en la educación terciaria, o sea, la de bachillerato a posgrado, en los Estados Unidos, el sector público de la educación terciaria tiene el 70% de los maestros. El sector público en ese país, que es el navío insignia del neoliberalismo. En cambio, en México se tiene nada más el 37%. El 63% está en la educación privada. Por número, duplican los profesores que tiene la educación terciaria. Comparando la pública con la privada tiene el doble. Ahora, también están allí todas las universidades patito. Entonces, no sé cómo hacer la comparación, pero algo nos dice esta cifra muy gruesa, muy grosera del número de maestros. El gasto educativo en México, en general, si el de ciencia y tecnología está por los suelos, eso ya lo pone Enrique, 1/3 del 1%, mejor ya que no nos dé nada, será el SNI y yo no sé qué otra cosa más hay ahí. Pero el global, México no está mal. El porcentaje del presupuesto que se dedica a esto es superior al de Estados Unidos. Ahora, lo que pasa es que el presupuesto es muy chiquito, pero entre los chiquitos la educación se lleva 1/4 del presupuesto. Nosotros, por más que le hayan pagado a los soldados más ahora, tenemos un bajísimo presupuesto militar comparado con nuestros vecinos del norte, porque no somos potencia, ni siquiera potencia media. Ellos son pues la potencia, entonces tienen que gastar mucho en otras cosas. En algunos términos estamos bien, en donde creo yo que me fallan las cifras, pero hay que buscarlas, es en la calidad. Se gasta sí en educación, pero tiene que pasar la pública y en la parte básica por el Baester. Y ahí es donde las cosas realmente se ponen muy mal, porque sí se gasta, no de que se gasta, pero ¿para qué? Cuando nos hacen esas comparaciones con la OCDE salimos terriblemente mal. Entonces no está el problema, creo yo, tanto en el porcentaje, que sería bueno que el ingreso fiscal del gobierno fuera el doble. Dice Enrique el 10%, bueno, yo vi una cifra peor todavía, el 9.50%, es una vergüenza, pero además mal gastado. Ahora, ¿quién es el valiente que va ahora a deshacer el sindicato de El Baester y va a hacer la revolución en la educación? Imposible, porque es uno de los pilares del proyecto nacional que está en marcha ahora. Esta mezcla de corporativismo antiguo con algo moderno, que no sé bien qué es la parte moderna, pero sí sé muy bien cuál es la parte antigua. En ese sentido es donde está la cosa muy mal, en la calidad. La calidad es lo que debería de ser nuestra preocupación principal y nuestro punto de referencia. Bueno, otra cosa con los Estados Unidos, donde están las… ya me están diciendo que ya me… Bueno, nada más un último punto. Viendo las universidades norteamericanas de excelencia, las 6, 7, resulta que el acceso a esas universidades, aunque tienen becas, si dividimos a la sociedad norteamericana en 4 partes, la parte más baja, el cuarto más bajo, tiene nada más el 10% de los estudiantes de estas grandes universidades, Harvard et al., viene de las partes bajas de la sociedad. Son universidades muy buenas, son universidades realmente de excelencia, tienen recursos fantásticos.
el fondo de la Universidad de Harvard es de 30,000 millones de dólares y es una universidad que pues chiquitita comparada con la UNAM, es una cosita de nada. Tienen mucho dinero, tiene una biblioteca con 14 millones de volúmenes. La biblioteca central de la UNAM no llega a los 400,000. Son universidades fantásticas, pero están reproduciendo la diferencia social en Estados Unidos. Y yo me temo, esto no tengo las cifras, pero si el modelo es el mismo o quiere ser igual, me temo que vamos para allá, en donde la educación de las élites va a servir o está sirviendo y seguirá sirviendo para reforzar las diferencias sociales que son el gran problema de nuestro proyecto nacional. Y con esto concluyo. El proyecto nacional mexicano de ahora, el real, el que no se dice mucho pero se trabaja bien, es un proyecto de sociedad similar a la colonia, una sociedad muy polarizada, no tanto como en la colonia, sería el colmo, pero que su alma sigue siendo esa. Y entonces la educación formal, la que abre la llave para el empleo, cuando hay empleos, porque también está el otro problema, ¿cuántos están saliendo de nuestras universidades y no tienen empleo? Un montón, pero cuando hay, entonces se le está dando, creo yo, como en el caso norteamericano, a un subconjunto del sistema educativo que lo que hace es reforzar las diferencias sociales, en vez de servir, como decían los griegos clásicos, que bueno, la idea del comunismo no les gustó mucho al final de cuentas, pero sí la idea de que todos tuvieran las mismas oportunidades en la educación, que ese iba a ser el gran punto de la sociedad, decían los griegos, darles la misma educación a todos, las mismas oportunidades a todos, y ya si unos las echaban por la borda y otros las aprovechaban, era un poco decisión individual. Bueno, y con esto concluyo. Tengo la impresión, no lo digo con las cifras en la mano, las únicas que tengo en la mano son las norteamericanas, porque ellos se investigan todo, todo lo investigable está en Estados Unidos y todo está en cifras. Pero si el modelo se parece y la educación superior privada es la que va en aumento y los puestos públicos ahora están ocupados por gentes salidas de las instituciones privadas, si las empresas, grandes empresas, están también contratando su gente allí, entonces la impresión es una hipótesis, no inocente, pero es una hipótesis que creo que sí se puede probar. Este modelo va a seguir reforzando la gran problemática de nuestro proyecto nacional, que es la desigualdad social. Gracias. Bien, hemos escuchado aquí algunas propuestas sobre qué tipo de nación es la nuestra y qué etapas ha recorrido a lo largo de nuestra historia los distintos tipos también de proyecto nacional y cuál sería el proyecto que prevalece ahora. También son elementos para ir pensando en algunas preguntas. Vamos a pasar la palabra ahora a Axel Didrikson para finalizar y pasar a las preguntas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Creo que debemos celebrar este acontecimiento, el que la Fundación Doña Teresa, este grupo de trabajo, convoque y ponga estos temas cruciales, fundamentales, a discusión, en medio de cada vez más un vaciamiento terrible del debate nacional sobre temas cruciales, fundamentales, y por supuesto de una creciente polarización que va
evitando esta construcción efectivamente de un proyecto nacional. Así que debemos de celebrarlo y debemos de emularlo, auspiciarlo, por supuesto, en todo lo que cabe. Y bueno, efectivamente en este último lugar el que estamos en el terreno del debate, los temas en los que hemos organizado, se ha organizado este evento: educación, cultura, ciencia, tecnología, conocimientos, proyecto nacional. Pues sí, estamos en los últimos lugares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde Salinas nos metió, y creíamos que efectivamente entrando a un club, ¿no?, íbamos a tener índices de crecimiento del músculo, de la respiración y de nuestro ejercicio. Pues no es exactamente así. Pongamos una nota quizá irónica de optimismo. Recordé, viendo esas cifras, pues que podemos hacer el esfuerzo por tener un primer lugar. Digo, ya estando casi acostumbrados a que Pumas siempre empata, podemos tener un primer lugar. Decía hoy el chiste cuando precisamente Óscar promovía en el programa de Miguel Ángel Granados Chapa hoy en la mañana, después del noticiero matutino de Radio UNAM, y precisamente cuando Óscar promovía este evento, hizo el chiste que construyeron entre sus amigos de Granados Chapa y otros, pero que podemos hacer extensivo. Podemos alcanzar el primer lugar si todos nosotros nos empeñamos en ir más a Sanborns, consumir más Telmex, ir a todas las empresas Carso y consumir despiadadamente para alcanzar que Slim le gane a Gates en el primer lugar del hombre más rico del mundo. Digo, qué chiste, ¿verdad? Como si no lo hiciéramos. Además, digo, no tenemos otra compañía telefónica, no hay dónde ir a comprar en las tardes o en las noches algunas cosas de repente casi en fin. Yo entiendo como proyecto nacional un proceso colectivo en un país que hace posible la vigencia del interés público y el de las mayorías para alcanzar la mayor igualdad, equidad y bienestar desde políticas de Estado que garanticen este bien público y un desarrollo sustentable. La imagen de un proceso colectivo de proyecto social depende directamente de la educación, de la cultura y de la producción y transferencia de conocimientos hoy en día. Estos son elementos y componentes centrales. Educación, porque a través de esto reproducimos valores esenciales, una identidad colectiva, aprendemos generacionalmente un conjunto de habilidades, destrezas que permiten el desarrollo social y económico, el desarrollo cultural, y creamos una sociedad desde plataformas distintas de aprendizaje social, el conjunto de destrezas, competencias, conocimientos que nos hacen vivir la vida mejor, tener goce estético, desarrollar nuestras capacidades como país. Si no tenemos este componente educativo, pues obviamente fracturamos la posibilidad de construir colectivamente un proyecto nacional. Cuando se dice la educación es lo más importante de desarrollo, bueno, lo tenemos que comprender desde esta perspectiva. Es efectivamente componente central del desarrollo, porque si no, no podemos tener estas plataformas de aprendizaje con las cuales aprendemos de todo el mundo, aprendemos de nosotros mismos y construimos este proyecto de forma colectiva. Y también la cultura. El otro componente: hoy en día no hay proyecto nacional sin conocimientos propios. Esto que ancestralmente nosotros reproducimos como tal, una base de conocimientos, se ha perdido
por todo este proceso de desmantelamiento de la escuela pública, de fractura de los proyectos nacionales educativos y de un incremento a la comercialización y la privatización de todos los sistemas educativos, desde preescolar hasta… Lo que analizamos solo como anécdota en el programa de mejoramiento de las escuelas en el Distrito Federal, cómo había ocurrido el crecimiento de la planta física, en la Ciudad de México, que es la entidad que tiene el sistema más grande de todo el país. Entonces encontramos con que hasta los 70 predomina el espacio físico, la construcción tipo CAPSE, ¿no? El organismo encargado de desarrollar las escuelas así casi de escuela celda, ¿no? Salones, rígido, con una administración casi como búnker ahí metida para que, en fin, este tipo que comúnmente entre nosotros le llamamos, sí es una escuela tipo CAPSE, ¿no? Pero de los 70 para acá empezamos a ver una construcción mayoritaria de instalaciones físicas de escuelas en casas. Entonces agarraron una casa de 2 pisos, le pusieron kindergarten, preescolar, ¿no? Le añadieron algunas otras cosas, le pusieron primaria, luego le agregaron alguna otra cosita por ahí, secundaria, pusieron 3, 4 carreras y ahora se llaman universidad, ¿no? Como si los dormitorios, ¿no? Fueran posibles usarse como aulas. Bueno, aprende uno algunas cosas ahí interesantes todas las noches, pero convertirlo eso en ordenamientos de escolarización. Es decir, tenemos de los 70 para acá un crecimiento tremendo. No se imaginan a qué nivel de instalaciones escolares en edificaciones previamente hechas, que no fueron adecuadas ni siquiera pensadas para eso, pero que fueron creciendo y después se convirtieron, llegar hasta universidades, ¿no? Vean ustedes por ahí algunas en el trayecto a su casa y van a ver cómo lo que les estoy diciendo es estrictamente cierto. Antes era eso una casa. Bueno, me contaron que en Tlalpan antes era un hotel, ahora es una universidad. Bueno, me dicen que era un hotel, de paso de estos. Bueno, entonces creo firmemente que si nosotros queremos relacionar Proyecto Nacional, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, no solamente debemos de hacer una relación, digamos, con relación proporcional en determinada manera junto con otros componentes, no, yo creo que esta es una base fundamental para decir si tenemos un proyecto nacional o no tenemos un proyecto nacional. Mi perspectiva es que en los últimos años, a partir del análisis que han hecho nuestros profesores con antelación, tenemos un virtual desmantelamiento de lo que fue en sus diferentes etapas, lo que intentó ser un proyecto nacional. Desde el plano de la educación, la cultura y la ciencia, lo que tenemos hoy en día, a partir de los últimos 20, 25 años, es, en primer lugar, la reproducción de un sistema educativo y cultural segmentado, o sea que está año con año, desde el plano de políticas de fomento, de distribución de recursos, de definiciones de planeación, etcétera, en segmentación, y ahora lo vemos cada vez más polarizado. Cuando hablo de un sistema educativo segmentado, quiero decir que ya tenemos constituido un sistema y reproduciendo constantemente también un sistema para ciertos segmentos de la población que solamente tienen como perfil de movilidad ocupacional el alcanzar un aprendizaje de una educación técnica terminal. Otro segmento hasta lo máximo, O sea, a partir de la secundaria nosotros tenemos un quiebre poblacional de los grupos etarios, de los procesos de escolarización impresionante. Tenemos, por ejemplo, a nivel nacional 96, 97%, con excepción de los estados de mayor rezago, por supuesto, en el sureste del país,
90 y tantos, se dice casi la cobertura universal de la educación básica. Sí, pero si lo hacemos crecer tantito, entre el sexto de primaria y el primero y segundo de secundaria, hay un mecanismo tal curricular, organizacional, de gestión, de recursos, de ubicación de las escuelas, de lugares geográficos, etcétera, que van haciendo que ahí, ¡prum!, se fracture el asunto, empecemos a tener un rezago estructural a partir primero de la inasistencia, luego de la reprobación constante y luego de la deserción o de la expulsión del sistema, que va creando un rezago de 30 y tantos, de 36, 35, 36 millones de mexicanos, y que se nos va acumulando, de jóvenes que después van creando barreras entre sí mismos para poder acceder a otras posibilidades, pero no las tienen porque está segmentado. Entonces su aspiración es llegar hasta la media terminal técnica, luego un segmento más arriba de la condición socioeconómica pueden llegar a la técnica bivalente, perdón, al bachillerato bivalente o al bachillerato terminal o al bachillerato propedéutico. Los que alcanzan a subirse al tren del bachillerato propedéutico, es decir, las preparatorias generales, CCH, tipo con la Nacional Preparatoria, etcétera, de ese se queda el 50% del total. Ahí se nos queda. Y el 50% que logra salir de algún tipo de bachillerato técnico, profesional, bivalente, ahí hay un brinco terrible en el que se da un fenómeno más o menos así: un grupo masivo con todas las credenciales que tienen, es decir, que han logrado saltar todos estos obstáculos a pesar de sus condiciones socioeconómicas, geográficas, de familias, de lo que ustedes quieran, llegan a la universidad, llegan por cientos de miles, y pueden entrar solamente entre, digamos, alrededor de 2 millones a nivel nacional, ingresan unos cuantos miles en cada institución. Digamos, les digo el comparado de la institución más grande que tenemos. A la UNAM le llegan demanda por ingreso de 300,000 estudiantes y solamente puede recibir 40,000. Échenle la proporción por cada estado, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, es decir, en las públicas. ¿Qué hace este grupo de cientos de miles de estudiantes? Un grupo, ¿no?, que tiene recursos, que es el segmento que sí entra al bachillerato general y que tiene algunas condiciones, ingresa a una universidad privada, ITAM, etcétera, etcétera. No, porque ya el segmento llega hasta la internacionalización, o sea, ya hay grupos de población en nuestro país que tienen los más altos ingresos y ya no ingresan al ITAM o al Tecnológico Monterrey, ¿no? Se van a Harvard, a Yale, es decir, ya hacer carreras con una promoción si no, pues no vale la pena, ¿no? Entonces, este segmento que se mete es minoritario, que es una élite, ¿no? Entonces, todo el grueso de la otra población que no puede entrar a la educación pública, pública de calidad, no puede ingresar a la parte privada de prestigio, pero carísima, 50,000 pesos el semestre, 60,000, 80,000 pesos o 90,000 el año. Para una familia, digo, es una erogación importantísima, 100,000 pesos por lo menos, con costos de computadora, libros, manutención, transporte, etcétera, etcétera, al año, por lo menos, las más bajitas. ¿Qué hace este grupo de población que fluctúa entre 5, 7, 10 salarios mínimos, que tienen todas las credenciales, que son jóvenes de 18 años y que no pudieron pasar el examen, no porque sean tontos, brutos o nada, son inteligentísimos, simplemente ya no quedaron en el corte de la calificación que hizo el examen determinado de la universidad? A las patito.
que no cuestan tan caras, ¿no? Tienen algunas carreras más o menos ahí que aparecen en el mercado laboral como medio de cierta moda, ¿no? Electrónica, computación, mercadotecnia, marketing, administración, ¿no? Y salen en 2, 3 años bilingües o trilingües como secretarios ejecutivos o secretarias ejecutivas y una carrera, y además les dan chance de que las materias que traían colgadas del bachillerato las puedan ¿no? O agarrar algún programa a distancia o internet, ¿no? Y salen hasta con título Westinghouse, porque ya tenemos un grupo de proveedores internacionales, por lo menos 10 grandes empresas transnacionales de estudios y learning, todo online, a distancia, que están con unos cuantos miles de estudiantes, de España, de Estados Unidos, de Australia, en lo fundamental. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? Pues un proceso en el cual se ha desmantelado la oferta pública, se la ha limitado al máximo para poder captar la expansión que tenemos, y por lo tanto ha crecido la segmentación institucional, socioinstitucional, y el crecimiento de estas escuelas de baja calidad, pero que se están convirtiendo en un tremendo fraude social, porque estos muchachos de 5, 7, 10 salarios mínimos captan los ahorros de las familias, que dicen: mi hijo, mi hija, prefiero que en lugar de cambiar el cochecito, de cambiarle la pared a la casa, de mejorar la vivienda, etcétera, vete a estudiar, haz una carrera en técnico de refrigeración y contaduría trilingüe, ¿no? Y pues algo te va a servir. Y sale el muchacho con un certificado de estos de 2, 3 años y no le sirve absolutamente para nada, porque algunos no están ni registrados, o tienen un REBOE que de repente pues tampoco sirve mucho, porque hoy en día los segmentos de trabajo más dinámicos requieren competencias, habilidades, destrezas que van mucho más allá de los aprendizajes limitados que les brindan estas escuelas. Entonces vamos creando un fraude social impresionante. Entonces, por un lado, ¿qué podemos crear como proyecto nacional con este tipo de educación? Yo creo que ninguno. La cultura, en términos de cultura, en los últimos años lo que tenemos como política cultural es el propiciamiento de que las actividades culturales cuestan, tienen que definirse por el mercado y tienen que entrar dentro de la cultura del consumo. Y nosotros tenemos otro concepto de cultura, un concepto de cultura de alto valor social, de goce estético comunitario, de creatividad, de fortalecimiento de nuestros valores fundamentales y el desarrollo de políticas que propicien eso, la expansión, la vigencia de lo que nos ha dado una identidad tremenda. Y a nivel de inversión en ciencia y tecnología, es decir, hoy estamos en una condición en la que no hay realización de un proyecto nacional fundamental si no contamos con una fuerte inversión en desarrollo de ciencia y tecnología. Ya dieron las cifras, estamos en el 0.3%, hace algunos años estamos en el 0.4%, hace 5 o 7 años estamos en el 0.5%. Es decir, la inversión ha caído también en un proceso de desmantelamiento de los componentes centrales, pero también de limitaciones de los componentes centrales de la investigación en las nuevas áreas del conocimiento. Si saben ustedes, estamos creando, ya hay una inversión importante, el primer Instituto de Ciencias Genómicas, clave, pues es una de las áreas de conocimiento del futuro interdisciplinarias de gran impacto. Pero los panistas acordaron que no se trabajara con células madre porque era atentar contra la vida. Pucha, entonces ya, adiós posibilidades de trabajar con soluciones que dependen de eso, de la manipulación de células madre, ¿no? Para Alzheimer, Parkinson, y cantidades, ¿no? Eso y muchas
muchísimas áreas más en las que estamos prácticamente en el suelo. Microelectrónica y telecomunicaciones, telefonía celular, láser, robótica, ciencias genómicas. Tenemos una sola licenciatura en la UNAM en ciencias genómicas y hoy es una de las áreas del conocimiento de mayor impacto. Por eso este debate tan flojo y tan ridículo que da la derecha o la oposición respecto a la despenalización del aborto. No tienen ni idea. Tenemos un avance tan pobre en materia genética, ¿no?, que creen que antes del embrión, ¿cómo le llaman? El cigoto, ¿no? No, ya está cigoto, perdón, ya está en pleno proceso de hablar, de hacer lectura y matemáticas, ¿no? Ya tiene conciencia, pero digo, pregúntenle al que le extirparon el vaso, ¿no?, si su vaso sufrió, y dijo, no me quiten de aquí, aquí estoy re bien, aunque sea podriéndome. Digo, pues es una extirpación de un órgano, si tiene vida, por supuesto, como acaba de sacar en un desplegado magnífico la Sociedad de Bioética, ¿no? Magnífico. Entonces, bueno, no vamos a, nosotros decimos, no hay proyecto nacional si no hay un fomento endógeno de la ciencia y la tecnología y de la potenciación de los investigadores desde el plano de la sustentación de un desarrollo sustentable. Por eso nosotros decimos, estamos en un proceso de desmantelamiento, se está yendo como agua este proyecto nacional, no existe el proyecto nacional desde el plano de la política federal, no de las políticas de algunos gobiernos, de la política federal, y estamos creyendo que la sustitución del gran proyecto nacional que deberíamos de construir va a solucionarse con la inversión extranjera y con la inversión en ciencia y tecnología y con esta segmentación que tenemos del sistema de educación superior, medio, básico, etcétera. Nosotros creemos que no, Desde la política y desde el esfuerzo que tenemos que hacer para enfrentar al gordillismo, ¿no?, pues sí, es una alianza impresionante. Ustedes lo van a ver plasmada esta alianza el próximo 15 de mayo, cuando se decidan los componentes o los cuales se reorganizan las relaciones sindicato, básicamente no solo salario, también está lo del FOBISTE y otras cosas del contrato, los contratos colectivos de trabajo de las secciones respectivas del sindicato, que va a prevalecer, esa es mi opinión, que van a prevalecer la garantía de los intereses compartidos entre la Secretaría de Educación Pública y el CENTE, y no los intereses de los trabajadores, del magisterio. Entonces, bueno, creemos que hay que asumir las tareas de construir efectivamente un proyecto nacional desde las perspectivas articuladas de educación, cultura, ciencia y tecnología. Nosotros creemos que nos quedan 10, 15 años para enfrentar las grandes tendencias de cambio que están presentes y que si no las asumimos con esa estrategia de gran impacto, vamos a estar en condiciones el 2012-15 por los componentes de variable que están presentes, mucho más difíciles que las que tenemos ahora, por 3 razones que no quiero abundar mucho. Uno, para dentro de 10 y 15 años se nos va a duplicar, son las proyecciones más moderadas, pero otras hacen referencia a que hasta podemos triplicar en nuestro país los grupos etarios que van de educación de 15 a 18 años y después de 18 hasta 40, 45 años. Son el grupo poblacional de mayor impacto en los mercados laborales, pero es el grupo etario directamente relacionado con la expansión de la educación media superior y superior. Por eso nosotros tenemos que prepararnos para alcanzar la universalización de la educación media superior y ampliar y potenciar nuestra capacidad de educación superior, porque si no, hoy solamente cubrimos el 24 o 25% del total de este grupo de edad escolar en la educación superior. Imagínense lo doble.
de grupos de 18 a 25 años. Hoy son alrededor de 19 millones que están fuera de las posibilidades de educación. Duplíquenlo en 10, 15 años. Es decir, ¿qué vamos a hacer con todos estos jóvenes que no van a poder ingresar a la educación? Me parece impresionante si no tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que se nos viene y está a la vuelta de la esquina. Segundo, porque en los próximos 10 y 15 años va a madurar el ciclo de innovación, de ruptura que ocurrió en los años 80 en materia de revolucionamiento de la ciencia y la tecnología, que comenzó con la llegada del chip, la llegada de los láseres, la llegada de la computadora, la llegada de la informática, de los teléfonos celulares, de los satélites, de la biogenética, del mapeo del genoma humano, etcétera, que comenzó a mediados de los 80s. Tienen, o sea, todas las innovaciones en ciencia y tecnología, como lo sabemos con las hipótesis de trabajo también en ciencias sociales y humanidades, tienen ciclos, donde agotan su potencialidad y empiezan a tener procesos de maduración de esas innovaciones que se convierten en socialmente rentables y que empiezan a sustituir a los procesos anteriores de desarrollo científico tecnológico como bases de desarrollo económico y social, y los empiezan a sustituir completamente. Entonces, se calcula, de acuerdo con los expertos, que en 10, 15 años vamos a tener este proceso de maduración de estos componentes, y entonces va a ser mucho más complicado meternos a esto. Va a ser mucho más complicado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a importar todo. Ya importamos todo. Vamos a importar más, pero más caro. Más caro. No es lo mismo importar los chips para la telefonía celular, ¿no?, que después importes absolutamente hasta a los trabajadores, los ingenieros, los científicos, porque aquí ya no vamos a poder hacer el procedimiento, ya no vamos a poder tener la capacidad endógena propia para entender ni siquiera los componentes a través de los cuales vienen los paquetes tecnológicos. Qué terrible. Y esto viene, este proceso de maduración de la onda larga, como le llaman. Entonces, esto si no lo hacemos con una tasa universal de alfabetización, va a estar muy complicado. Vamos a dejar de lado, hoy son 12 millones aproximadamente personas que no tienen capacidad de leer y escribir o son funcionales. Son 36 millones de adultos menores y mayores, como les dicen, sin haber culminado su educación básica, y con un sistema totalmente tradicional, que esto es otra de las cosas más complicadas que tenemos. O sea, los profesores que ahorita se están formando en la normal y en la normal superior se están formando como organizó la currícula Vasconcelos y Gavino Barreda. Digo, que fueron tremendos pensadores y que organizaron nuestro sistema educativo después de la revolución, estilo positivista, lo que ustedes quieran, pero los profesores que estamos egresando de las normales, que están en esa misma lógica de currículum, didáctica, pedagogía, ¿no?, en esos mismos componentes, son los que les van a dar clases a los niños que ya están ingresando a primaria o secundaria, ¿no?, y que andan con la computadora por todos lados, y el internet y otra currícula vivida. Entonces, con un sistema tradicional rígido, de componentes de clase todavía cerrado, sin modificaciones fundamentales, y cuando se hacen modificaciones resultan un desastre, como la reforma a la secundaria. Híjole, yo creo que no ha habido peor reforma curricular en el nivel que pasó ¿no? Bueno, los 3 grandes proyectos del sexenio anterior, híjole, ¿a cuál le dan una calificación aprobatoria? La megabiblioteca, ¿no?, ahorita está cerrada, ¿no? El otro día, antes de que la cerraran, fuimos a hacer una visión con la gente de la delegación Cuauhtémoc para ver las condiciones de la obra,
y le pregunto a una señorita, ¿y las obras de Vasconcelos? Dice, ahí está, a ver, incompletas. Y se llama Vasconcelos la mega biblioteca. Ya no digamos el chorreadero que había ahí de agua y terrible, ¿no? Mal coleccionados, sin un tesauro adecuado. Bueno, es un lío, ¿eh? La megabiblioteca Vasconcelos, la enciclomedia, ¿cuánto dinero no se fue ahí, eh? Está impresionante. Y la reforma a la secundaria, de las 3 no se hace una. Es decir, tenemos años en la vida escolar y educativa de nuestro país sin ninguna reforma pertinente y significativa. Y hoy estamos en un mundo donde el revolucionamiento de los conocimientos y de la sociedad depende de la educación, del valor agregado que resulta de la educación, y por lo tanto el cambio de sistema educativo se convierte en un paradigma y en un componente fundamental que tengamos como objetivo para alcanzar tasas de desarrollo en fin, creo que a nivel de la gestión, de la organización, de los contenidos, de los sectores y los segmentos a los cuales hay que organizarnos para cumplir con expectativas de construir desde lo educativo, desde la cultura, desde la ciencia, la tecnología, verdaderamente un proyecto nacional, tenemos que hacer esfuerzos inusitados, muy fuertes, con un grado de participación muy alta, porque si no, efectivamente, este paso del último lugar de la OCDE, penúltimo antes de Turquía, ¿no? Ya no va a haber espacio para que nos pongan. Dentro de 10 o 15 años ya van a decir, ¿y dónde ponemos a México? Ya no hay lugar, ya no ingresaron a las variables sobre las cuales podemos medir ni siquiera los miembros de la OCDE. Realmente tenemos ahí un imperativo. Nosotros creemos firmemente en que lo educativo puede tener un impacto fuerte en el desarrollo de la sociedad. Esto no lo podemos hacer solos, necesitamos una gran convergencia social participativa de maestros, padres de familia, asociaciones, grupos, para hacer realmente un proceso de lo educativo con inclusión. Hoy tenemos un sistema absolutamente excluyente de todo tipo de cosas, ¿no? Al indígena, bueno, hasta por vestirse, el sistema va excluyendo. Nosotros tenemos que hacerlo inclusivo, tenemos que hacerlo participativo, tenemos que democratizarlo, cambiar sus contenidos, y esto nos va a tardar años, pero tenemos que empezarlo desde ahora, porque si no empezamos desde ahora, pues también cuando nos llegue el agua al cuello va a ser mucho más difícil. Muchas gracias por su atención. Bien, pues creo que hemos tenido una magnífica secuencia en la presentación de los temas de los ponentes.